Y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. Mateo capítulo 21. La meditación de esta noche lleva como título El poder de la oración. Ese es el tema para esta noche, amados hermanos. El poder de la oración. Mateo capítulo 21. Vamos a leer versículos del 18 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Padre celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración y de oración que hemos tenido. Gracias, Papito Bello, porque tu presencia, Señor, se ha manifestado en este lugar, en esta noche. Pedimos, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestros corazones. Señor, nos despojamos de toda carga pesada, todo cansancio, toda fatiga le echamos a tus pies. Bendito Dios, permítenos ser edificados, fortalecidos, Señor, alimentados espiritualmente a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Recuerde el tema, el poder de la oración. Es muy importante, amados hermanos, que nuestra oración vaya acompañada de fe. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al corazón de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice en su palabra: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Pero ¿qué hacía el apóstol Pablo? Él doblaba sus rodillas ante el Padre, amados hermanos. Y la palabra de Dios dice que él clamaba por todas las familias de esta tierra, clamándole al Señor, doblando sus rodillas. Por eso es que él nos aconseja que cuando nosotros nos sintamos, amados hermanos, como que estamos flaqueando en la fe, busquemos al Señor en oración. ¿Por qué? Porque es allí donde nos vamos a fortalecer. Por eso es que él escribió al libro de los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿cómo lo hacía él? Él nos da el ejemplo doblando sus rodillas. Por eso esta noche vamos a meditar sobre el poder de la oración. ¿Por qué? Porque a veces, amados hermanos, se nos olvida orar. Vamos a ir al primer punto esta noche. Recuerde, se nos ha enseñado que orar es hablar con Dios, pero ¿qué hacemos a través de la oración? Nos conectamos con Dios a través de la oración. Eso significa orar, hermano. Nos conectamos con Dios a través de la oración. ¿Sabe que es una herramienta que Dios ha dejado para el cristiano? Pero a veces esa herramienta no la ocupamos y estamos flaqueando. Y nos estamos debilitando muchas veces en la fe. Hermano, la oración no solamente nos sirve para pedirle al Señor. La oración, amados hermanos, nos acerca para tener una comunión diaria con nuestro Dios. Nos ayuda a descansar en Él, porque cuando venimos al Señor y lo buscamos en oración, amados hermanos, nuestras cargas, amados hermanos, las vamos depositando a los pies del Señor. Por eso dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la oración, hermano. Cuando hay enfermedades: Señor, mi enfermedad, yo no la quiero. Esta enfermedad no la quiero. Y creámosle al Señor, porque Él es fiel a su promesa. Él ya llevó todo dolor, dice, toda enfermedad a la cruz del Calvario, y por sus llagas hemos sido todos sanados. Pero hermano, la herramienta que Dios nos ha dejado para hablar con Él es la oración. Ocupémosla, hermano. Esta noche vamos a ver un ejemplo muy bonito para ir entrando en materia. En el primer libro de Samuel encontramos, hermanos, hay una historia muy bonita. Voy a tratar de acortarla. Habla sobre Ana. Ana, amados hermanos, era una mujer estéril
que deseaba, anhelaba tener hijos. El problema, amados hermanos, que en los tiempos bíblicos una mujer que no podía tener hijos le era contado como una maldición. Ese era el problema. Por eso ella se angustiaba, por eso ella, amados hermanos, se sentía atribulada. Y dice así, le voy a leer así un poquito rápido para que vayamos entendiendo de qué habla la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 1 en el versículo 9 dice así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mire. ¿Qué significa esto, hermanos? Derramar nuestro corazón en la presencia de Dios. Hermosas alabanzas hemos cantado. ¿Por qué? Porque eso nos conecta con Dios, prepara nuestros corazones. Porque nosotros, amados hermanos, a través de la alabanza, a través de la oración, ¿qué es lo que buscamos? Llegar al corazón de Dios, amados hermanos. Si no es cantar por cantar, es adorar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y Él siempre está dispuesto, amados hermanos, a ayudarnos. Y vemos que Ana dice que, amados hermanos, derramó su corazón para con Dios. Dice en el versículo 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, mire qué bonito, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Una oración con propósito. Hermano, eso es muy importante. Y dice en el versículo 12, mientras ella oraba largamente, mire, delante de Jehová. Por eso estamos viendo esta noche el poder de la oración. Porque a veces, amados hermanos, nos cuesta comunicarnos, conectarnos con Dios. ¿Cuánto dura nuestra oración? Pues va, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. ¿Por qué? Hermano, porque nos cuesta comunicarnos con Dios. Muchas veces no hemos aprendido, amados hermanos, tener esa comunión íntima con nuestro Dios a través de la oración. Y hay problemas, y hay dificultades, ¿sí? Llega el enfriamiento, llega la flaqueza espiritual, amados hermanos, llega la deuda, llega la aflicción, la tribulación. Y el problema, amados hermanos, es que esas cosas nos van cargando. Pero hay que aprender, amados hermanos, a descansar en el Señor. Para eso sirve la oración. Como le dije, al Señor no venimos solo a pedirle, no, a depositar nuestras cargas también. A darle gracias por lo que ya hizo. Gracias por lo que está haciendo. Y gracias por lo que va a hacer, porque esa es una oración con fe, amados hermanos. Dice en el versículo 12, estoy en capítulo 1 de Primera de Samuel, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, mire, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, ¿sabe? Dios no es sordo, amados hermanos. O sea, no hay necesidad pues de ponerse a gritar, de hacer grandes algarabías. No, amados hermanos. Dice la palabra de Dios de que Él ya conoce nuestra petición antes que nosotros se la digamos. Y mire lo que le pasó a Ana. Dice en el versículo 14, entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Porque, hermano, el sacerdote, amados hermanos, la estaba juzgando mal. Y así nos pasa muchas veces. Es lamentable que pasa, ¿verdad? A veces viene el hermanito, viene la hermanita, viene cargada de problemas, de dificultades, amados hermanos. Viene a buscar consuelo, viene a buscar, ¿verdad?, un apoyo espiritual. Y a veces las cosas resultan diferentes. Pero Dios por eso manda su palabra de consuelo, manda su palabra de edificación, manda palabra, amados hermanos, de exhortación si es necesario. ¿Por qué? Porque para todos hay, amados hermanos. Pero esta noche estamos viendo el poder de la oración.
Hay que ser perseverantes en la oración como lo hizo Ana. Dice que oraba largamente, ¿verdad? Y dice, mire, ve en el versículo 14. Entonces le dijo Elías, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Vale? Tenemos que ir aprendiendo eso, amados hermanos. La oración nos acerca a Dios, nos ayuda a tener una comunión íntima con Dios. Es donde usted y yo podemos derramar nuestro corazón, derramar nuestra alma. ¿Qué significa eso? Ser sinceros con Dios, amados hermanos. Ser sinceros con Dios y a Él podemos venir tal y como somos, porque dice la palabra de Dios que no hay nada encubierto en la presencia del Señor. Él lo sabe todo, hermano. No hay nada encubierto. Él ya sabe si dijimos malas palabras, Él ya sabe si pensamos mal, Él ya sabe, hermano, lo que andamos llevando en nuestro corazón, si hay dolor, si hay tristeza, si hay amargura, si hay odio, Dios todo lo sabe, por eso hay que ser sincero con nuestro Dios. Y primeramente pedirle perdón para acercarnos a la presencia de Dios. Dice en el versículo 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer, mire, impía, porque, mire, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y le dijo, ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Mire qué bonito. Ahí el sacerdote ya estaba entendiendo el propósito. Dice en el versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Mire qué bonito, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos a la presencia del Señor y lo buscamos en oración, amados hermanos, nuestras cargas se van. Dice la palabra de Dios que Él cambia nuestra tristeza en gozo. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando somos sinceros con el Señor. Cuando reconocemos, amados hermanos, que necesitamos a Dios en nuestra vida. Cuando reconocemos que solo Él nos puede ayudar. Porque no hay más, amados hermanos. Dice en el versículo 19. Y levantándose de mañana adoraron, dice, delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Ahí está, la respuesta del Señor. Pero sabe, a mí me llama la atención lo que hizo Ana. Ella no se quedó callada con lo que Dios había hecho en su vida. Ella volvió al templo y volvió a dar testimonio, amados hermanos. Y esa es la invitación esta noche. Que no nos callemos de los milagros que Dios hace en nosotros, hermanos. Que testifiquemos de las maravillas, amados hermanos, que Dios ha obrado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de esa manera, amados hermanos, vamos a ayudar a otros que probablemente están flaqueando en su fe. Probablemente sienten que su oración como que no ha sido escuchada. Pero hay que entender, amados hermanos, que todo se da en el tiempo de Dios. Dice, mire, siempre primer libro de Samuel 1:26. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y mire qué bonito, y adoró allí. Ana no se quedó callada, amados hermanos. La pregunta esta noche, ¿de dónde Dios lo ha librado? ¿Cuál es la respuesta que hemos recibido delante del Señor? Y probablemente no hemos sido agradecidos. Que no se nos olvide, amados hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. Que no se nos olvide lo que Dios, amados hermanos, ha hecho en nuestro hogar, en nuestra familia. Hay que tener un corazón agradecido. Recuerde que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Eso que jamás se nos olvide. Probablemente a Dios no le podemos pagar, amados hermanos, lo que ha hecho en nuestra vida. Pero
si reconocemos que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración, entonces vamos a venir y vamos a hacer como hizo Ana. ¿Qué hizo Ana? Dice que volvió al templo, presentó al niño, dando su testimonio de lo que Dios había hecho y adoró. Y adoró. ¿A quién adoró? A Jehová, amados hermanos. Es muy importante. Ahora vamos al Mateo, capítulo 21. Ya vimos ese bonito ejemplo. Mateo 21, en el versículo 18, dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Pero a lo que a nosotros nos interesa es esto. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? La respuesta de Jesús está en el versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente harías esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22. Mire lo que dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Una cosa es pensar las cosas, pero otra cosa, amados hermanos, es abrir nuestro corazón para con Dios. Si nosotros nos vamos a acercar a Dios, amados hermanos, tenemos que venir creyendo que nuestra petición, amados hermanos, tiene una respuesta. Porque dice allá en Santiago que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada de aquí para allá. No, nosotros tenemos que venir con fe, amados hermanos, que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios tiene la respuesta para nuestra vida. Ahora le leo lo que dice en Mateo 18, versículo 19. Mire lo que dice por el tiempo. Mateo 18, 19. Otra vez os digo, mire qué bonito, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Estamos meditando en el tema, el poder de la oración. ¿Sabe? Cuando nosotros nos congregamos, ¿verdad? Nos unimos en oración, oramos unos por otros. Nuestras peticiones, amados hermanos, las presentamos delante del Señor y allí vamos agarrando más fuerza. Por eso es que le invitamos, que no nos quedemos en la casa. A nosotros así nos enseñaron, que cuando hay problemas, cuando hay dificultades, no nos quedemos friendo los problemas en la casa, no. Vengamos a la presencia del Señor. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Eso es lo que enseña Pablo. Pero Jesús aquí lo dice así. Mateo 18, 19, y que nunca se nos olvide. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cuántos lo creemos? Amén. Si nosotros pedimos ayuda espiritual, amados hermanos, si nosotros en confianza le decimos: hermano, ayúdenme a orar por esto y por esto y por esto, y nos ponemos de acuerdo, dice la palabra de Dios, y oramos con fe, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que va a ser hecho. Nuestra oración tiene una respuesta de parte de nuestro Dios. Así de que, amados hermanos, si tenemos peticiones que aún no han sido contestadas, hermano, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de tirar la toalla, no. Dice en el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, mire qué bonito, allí estoy yo en medio de ellos. Dos o tres, aquí habemos más de 25, como 30. Aquí está el Señor, amén, amado. Aquí está el Señor con nosotros, Él así lo ha prometido. Aquí buscamos su presencia. A través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra. Aquí venimos y nos fortalecemos.
Aquí venimos y Él nos da nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Hermano, hemos tenido un hermoso tiempo de oración. Y esta noche estamos meditando en el poder de la oración. Si nosotros, amados hermanos, nos examinamos a nosotros mismos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Cada uno de nosotros, hermanos, nos podemos responder a nosotros mismos. Yo tengo la oportunidad en el trabajo, amados hermanos, de platicar, de conversar, de compartirles la palabra a unos compañeros de trabajo. Uno aprende a observar las personas que son gente de oración. A mí me enseñaron de que si voy a orar, me tengo que quitar el sombrero. Si voy a tomar los sagrados alimentos, me tengo que quitar el sombrero, me tengo que descubrir la cabeza, ¿verdad? Quitarme la gorra, haciendo gorra. ¿Por qué? Porque venimos con reverencia. Porque hay que ser agradecidos, con respeto a nuestro Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque uno observa. Las personas que no oran, eso solo se sientan a comer, no se quitan ni la gorra, hermanos, no se quitan ni el sombrero. Ellos solo dicen a comer y a comer. ¿Por qué? Porque no tienen, amados hermanos, no tienen ese deseo de ser agradecidos. O sea, no han aprendido pues a tener, ¿verdad?, esa comunión con nuestro Dios. Se lo cuento para que nosotros vayamos aprendiendo, porque estamos hablando sobre el poder de la oración. Pero ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos? Decía el salmista, en cuanto a mí, dice, tarde y mañana voy a orar. Tarde y mañana y a mediodía. Tarde y mañana y a mediodía. Por lo menos, amados hermanos, para comer, ¿verdad? Necesitamos dedicarle tiempo a la oración. Vamos a pasar a otro punto. La oración para los cristianos, amados hermanos, no es una opción, es un mandamiento, mis hermanos. Por eso estamos viendo este tema, porque necesitamos ser cristianos de oración. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a llegar una prueba, porque va a llegar la aflicción, va a llegar la enfermedad, va a llegar el día malo, dijo el apóstol Pablo. Por eso él recomienda que tomemos toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, vamos a estar firmes. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Hermano, conectándonos con Dios a través de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos cansemos de orar, hermano. ¿Sí? Si para hablar con Dios no necesitamos gritar, no. Tranquilo, nos apartamos. O si vamos en el bus, si vamos en el microbús, ¿cómo cuesta? No se puede, hermano. Pero por eso necesitamos tener nuestro propio tiempo de oración. Porque el mandamiento es orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Pero vamos a ver lo que dijo Jesús. Yo se lo leo por cuestión de tiempo, porque el tiempo va corriendo. Mateo 26, versículo 36. Dice así. Mateo 26, versículo 36 en adelante dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Vaya, Él es nuestro ejemplo número uno, nuestro Señor Jesús. Él nos da el ejemplo, hermano, de una persona de oración. Dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vaya. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué estaba triste el Señor? Porque ya se acercaba la hora, amados hermanos, donde iba a ser entregado en manos de pecadores. Él estaba angustiado, estaba triste, pero Él nos da el ejemplo, amados hermanos, que en esa angustia, en esa dificultad, hay que buscar al Señor en oración. Dice en el versículo
40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Hermano, es que eso es lo duro. Yo no sé si a usted le ha pasado. Agarramos la Biblia y queremos leer la Biblia o doblamos nuestras rodillas y empezamos a orar y nos quedamos dormidos. Hermano, qué tremendo, ¿va? Pidámosle a Dios que nos ayude, hermano. Porque como halló, dice el Señor, a los que había llevado para que oraran con Él, dormidos. ¿Y cuál es el peligro, hermano? El peligro es de que el peligro, amados hermanos, de que el Señor nos pueda hallar dormidos. Vaya. Por eso Él dejó la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas dice que mantenían sus lámparas con aceite y las mantenían encendidas. Y cuando vino el esposo, pues ellas estaban preparadas. Pero las otras 5 dice que ellas no tenían ni aceite en sus lámparas, estaban apagadas. Cuando vino el esposo salieron corriendo a buscar y no encendían sus lámparas porque no estaban preparadas. ¿Por qué? Las halló durmiendo, hermano. Pero dice la palabra de Dios de que las 5 que estaban preparadas se fueron con el esposo. Y se refiere a la iglesia, hermano. Por eso es importante que nos mantengamos despiertos espiritualmente para que el Señor no nos vaya a encontrar dormidos. Mire lo que dice en el versículo 42, estoy en Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Era típico, hermano. O sea, ya estaban cansados. Como probablemente pues nosotros venimos de un largo día de trabajo, ¿verdad? Venimos cargados, bien asoleados, bien aporreados del día, pues, y nos llega el cansancio. Pero ¿cuál es la orden? La orden no cambia, hermano. Porque estamos viendo en el segundo punto donde la oración para los cristianos no es opcional, amados hermanos, es un mandamiento. Dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el problema, hermano. Por eso necesitamos ser cristianos de oración. Velad y orad. ¿Qué quiere decir velad? Hermano, no es que vamos a pasar despiertos toda la noche, no. Lectura bíblica, asistencia a los cultos. Si estamos sirviendo, seguirle sirviendo al Señor. ¿Para qué? Para que nos encuentre despiertos el Señor, hermano. Porque un día va a venir el Señor por su iglesia. Yo no sé si usted se ha preguntado, pero yo, de vez en cuando yo me pregunto, ¿qué me va a hallar haciendo el Señor? Por eso le pido a Dios que me ayude, que no me vaya a hallar dormido, hermano. Ese es el mandamiento que Jesús ha dejado. Mire, estamos en Mateo 26, 41. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Vaya. Y entonces, amados hermanos, ¿por qué a los hermanitos de repente, verdad, les gana la tentación? Porque no oraron, hermano. Porque no velaron. Por eso, hermanos, en el segundo punto es que la oración para los cristianos no es opcional, no, hermano. Es un mandamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ponerlo en práctica. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue, dice, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Bye. Si ya nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Ya echamos a los pies de Cristo nuestras cargas. Si ya nosotros ya mantuvimos nuestra comunión para con Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a tener ese descanso que nuestra alma necesita. Por eso Él sigue diciendo: venid a mí, dice, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero, ¿cómo vamos a venir? En oración, hermano. En oración vamos a venir y vamos a ir terminando. Vamos a ir al libro de Santiago,
Recuerde que estamos meditando en el poder de la oración. Santiago capítulo 5, dice en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué vamos a hacer, amados? Haga oración. Dice. Sí. Cuesta, hermano. No sé cuántos hemos pasado por angustias, tribulaciones, pero a veces, amados hermanos, lo que menos hacemos es orar. Pero ¿cuál es la orden del Señor? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, gloria al Señor. Yo me gozo alabando al Señor. Pero dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vaya. En los tiempos bíblicos el aceite, ¿verdad?, se ocupaba para ungir, el aceite de oliva. Pero ahora es la oración de fe. Mire lo que dice más adelante, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí. Si llega una enfermedad, si llega un problema, si llega una dificultad, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Echar a andar nuestra fe. ¿Cómo? A través de la oración, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el poder de la oración. Pero dice así, en el versículo 15, 5:15 de Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Mire qué bonito, la oración eficaz del justo puede mucho. Así es, amados hermanos, no nos cansemos de orar. Y si nos damos cuenta, amados hermanos, de un hermanito que está enfermo, que está pasando por una necesidad, hermano, llevémosle en oración. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Así que esta noche, recuerde, estamos meditando en el poder de la oración. Probablemente hay situaciones como que no nos permiten buscar esa comunión para con nuestro Dios, porque el pecado nos aleja. Ya vimos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 17, mire, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y mire qué hizo, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vaya. Si en un determinado momento se ha sentido indigno porque le falló al Señor, esta noche nosotros pidámosle perdón a Dios, pero que eso no nos prive de buscar la comunión con nuestro Dios, porque dijo Jesús, el que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor eterno, a que tu palabra pueda quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, danos la fortaleza espiritual para poder, bendito Dios, mantenernos en comunión contigo, bendito Dios. Esta noche reconocemos en tu presencia que te necesitamos, Señor. Echamos, Señor, a tus pies toda carga pesada, toda enfermedad, toda deuda, todo problema de hogar, de familia, Señor, toda flaqueza, toda debilidad, bendito Dios. Te la entregamos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Mi amado hermano, hoy es noche de fe, amén. Estamos gozosos y a mí siempre me llena